¿Ustedes como padres de familia alguna vez se han planteado esta pregunta sobre cómo yo, como padre de familia, puedo influir hacia la educación de mi hijo y cuál es la importancia de involucrarme en ella? Si es así, a continuación les realizaré una presentación en la cual les explicaré la importancia, los diferentes tipos de educación que existen y cómo como padre de familia puedo involucrarme hacia la educación de mi hijo. Es importante para dar inicio el saber qué es la educación. Esta palabra da a entender que es aquel sentido que se transmite mediante conocimientos, hábitos, costumbres y valores de una sociedad con la cual comúnmente convivimos el día al día en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida desde que nacemos. Es por eso que también se da a interpretar como aquel proceso mediante el cual los individuos adquieren diversos conocimientos de parte de otros que son los responsables de transmitirlos, y uno de ellos podrían ser principalmente los padres de familia, tanto como instituciones. Ahora que sabemos ¿cuál es el significado de la educación? Es importante mencionar que existen distintos tipos de valores y entre estos valores existen distintos tipos de educación, los cuales se clasifican en tres: la educación informal, educación no formal y la educación formal. Partiremos primero con la educación informal. Esta se tiende a enfocar en los agentes de la vida cotidiana. Con esto me refiero a una educación impartida ya sea por padres de familia o una comunidad o con las primeras personas en las cuales tendemos a tener esa comunicación. En cambio, la educación no formal son todas aquellas actividades e iniciativas educativas no conducentes o necesarias de un título profesional para poder impartirlas o desarrollarlas. Por último, la educación formal es aquella que todos conocemos y se caracteriza por conllevar una formación sistemática y programática impartida por instituciones, al contrario de la educación no formal. Estos centros e instituciones educativos pueden ser públicos o privados, y estas sí dependen de un título profesional para conllevar a cabo, ya sea el ser un doctor, el querer ser un mercadólogo, un diseñador gráfico. A esto es a lo que se refiere. Es en el cual llevamos el proceso de educación desde que estamos niños, el cual es la primaria, la secundaria, la preparatoria y el fase final, que es la universidad, mediante el cual ya salimos desarrollados como profesionistas. Como se mencionó anteriormente, la educación informal, si se dieron cuenta, es aquella en la que se involucran las diversas características influyentes durante la etapa de desarrollo y aprendizaje de los niños. Es por esto que se considera la familia como un pilar principal, un transmisor, porque los padres de familia tienden a hacer ese primer contacto hacia la sociedad con la que tienen. Ahora bien, si se están preguntando, entonces, ¿la educación escolar en qué entorno queda? ¿O cómo contribuye la educación escolar y cómo se involucra también si la educación familiar es el pilar principal? Bueno, es importante el saber que debe de existir una relación entre estos dos tipos de educación. Las instituciones o las escuelas son simplemente un encargado de brindar una educación de forma complementaria hacia el niño, puesto a que solamente se le estaría ayudando a impulsar, a expandir, reforzar, desarrollar sus experiencias formativas que llevan desde la educación familiar. Aquí es donde entra la palabra: una buena educación comienza siempre desde casa. Ahora bien, que ya sabes más sobre este tema, es importante que compártelo con tus vecinos, tus amigos, tus familiares o simplemente con los de tu comunidad